Iniciamos, ¿sale? Vale. Ok, pues muy buenos días, bienvenidos al tercer día de la Semana de Agronomía del año 2023. Iniciamos con la charla Recomendaciones de uso de microorganismos en agricultura, que será impartida por la doctora Mila Santos. Ella es catedrática desde 2012 en la Universidad de Almería, España, y pertenece al Departamento de Agronomía en el área de producción vegetal. Ha llevado una amplia actividad investigadora y en resumen tiene 50 publicaciones de artículos ISCI, varias conferencias y seminarios impartidos tanto en España como a nivel internacional y varias patentes en explotación por varias empresas españolas. Pues damos la bienvenida a la doctora y la dejamos con su ponencia. ¿Sale? Muchas gracias, Brenda. Bueno, que sepa que desde España te echamos de menos. Y bueno, espero que se me escuche bien. Aquí hace un calor ahora mismo que no veas. Espero que allí, que es por la mañana, pues esté la mañana más fresquita. Aquí ya es por la tarde y ha venido una ola de calor y, y bueno, pues a ver si los microorganismos nos ayudan a refrescar el ambiente. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros, aunque sea desde lejos. Y hoy voy a, como dice el título de la ponencia, si esto me deja pasar la diapositiva, a ver, ¿por qué no? La flecha no va ahí. Vale, ahora sí. Gracias. Como dice el título, la idea es dar unas recomendaciones del uso de microorganismos en agricultura protegida, pero la verdad es que cuando uno habla de recomendaciones, lo mejor es dar ejemplos un poco de la bondad que tienen esos microorganismos para ayudarnos en nuestros cultivos, en el día a día, porque sabemos que los microorganismos nos van a permitir mejorar la calidad de los productos cosechados y además reducir insumos, porque podemos conseguir una reducción de los fertilizantes e incluso reducir los pesticidas que tanto nos preocupan. Perdón. La FAO, a ver si me deja, no estoy en mi ordenador. Y bueno, pues hay vídeos que no se activan. Pero bueno, la FAO nos dice que los microorganismos probióticos son microorganismos que van a dar salud al huésped. Y eso es muy importante porque al igual que nosotros cuando somos pequeños nos vacunamos, lo único que queremos y pretendemos es defendernos de alguna forma de las posibles enfermedades que vamos a poder coger a lo largo de nuestra vida. Y queremos salud. Y con esa salud nos apoyamos en la alimentación y demás. Es decir, que es desde el inicio, ese es el punto de partida. Las plantas necesitan los microorganismos desde el principio. Sin embargo, los agentes de control biológico es otra cosa bien distinta. Es microorganismos vivos que van a controlar algunas enfermedades en un momento determinado. Si nosotros pensamos cómo tenemos, qué tiene la planta, y empiezo por la parte aérea, que siempre es lo que menos vemos, siempre vamos dirigidos hacia la raíz. En la parte aérea, que es todo lo que denominamos filosfera, tanto hojas como tallos, peciolos, etcétera, está llena de microorganismos. Hay bacterias, hay nematodos, hay protozoos, hay hongos, algas, incluso virus, ¿vale? Y eso va a permitir pues que exista un microbioma que va a tener fluctuaciones, en parte por las condiciones abióticas, la temperatura, la radiación ultravioleta, pero también es verdad que nosotros, con la aplicación de fitosanitarios, hacemos que fluctúe mucho más, reduciéndose esa microbiota y ese microbioma que está en la filosfera. La distribución, lógicamente, de ese microbioma depende de lo que estemos hablando. No es lo mismo el microbioma de una hoja que de un tallo. Y eso juega un papel muy importante en la salud de esa propia planta, ¿vale? Porque mucho
o algunos de esos microorganismos pueden ser patógenos, pero la mayoría van a tener un rol ecológico y un rol en la planta muy importante. Desde el punto de vista de la agricultura, que es lo que estamos ahora mismo, nos va a permitir mejorar la captación de nutrientes, mejorar la defensa, producir hormonas y mejorar la tolerancia al estrés, tanto biótico como abiótico, es decir, tanto debido a los patógenos como a las condiciones climáticas. Si lo miramos desde la raíz, y aquí sí que tengo fotos, no tenía fotos de la filosfera y por eso no lo he podido mostrar, que fueran nuestras del equipo. Aquí podemos ver una raíz totalmente desnuda, ¿vale? Este es como el sofá de casa cuando está totalmente vacío y nos tiramos a él a tumbarnos porque no hay nadie, ¿vale? Sin embargo, cuando tenemos una raíz tapizada con biofilm, tapizada con bacterias, podemos ver que hay una barrera totalmente, ¿vale? Que va a intentar impedir el paso de esos microorganismos. Ese sofá lleno, ¿vale? Que cuando queremos sentarnos ya no hay sitio, ¿eh? Esto desde el punto de vista de las bacterias, pero si lo vemos desde el punto de vista en conjunto, aquí hay bacterias y aquí nos podemos encontrar hifas de hongo, como podéis ver, ¿vale? Y aquí, en este otro, podemos encontrarnos con una raíz totalmente tapizada por hongo. Hacen la misma función, es decir, cubrir una superficie que si no estuvieran, pues estaría seguramente los patógenos incidiendo en ella. Por lo tanto, las estrategias que tenemos que tener para controlar las enfermedades y tener una planta sana es la aplicación de microorganismos. Esto es algo que no nos lo hemos inventado nosotros, ni mucho menos. Esto es, como decía el libro de la selva, lo que la naturaleza te da, es lo que hay en el ambiente. Todos los árboles están, la mayoría micorrizados, están asociados a hongos, están asociados a numerosos endofitos y son los que le permiten que la naturaleza lo que hay es una abundancia de plantas sanas y no de plantas enfermas. Bien, por lo tanto, los métodos de control tienen que ir por otros caminos, ¿vale? Tenemos que reducir los fitosanitarios químicos y sustituirlos por microorganismos. Sé que no total, pero sí de manera parcial, es decir, intentar reducir todos la mayoría de los fitosanitarios químicos que son perjudiciales ya no solo para el medio ambiente, sino también, por supuesto, para la salud humana y animal. Utilizar más genotipos resistentes. El manejo de las prácticas culturales es muy importante para evitar el desarrollo de enfermedades. Y, como no, usar sustancias naturales, los extractos vegetales que están ahí, que aportan numerosos efectos positivos para el control de enfermedades y también para el buen desarrollo de las plantas, lo que sería la bioestimulación. Y también aplicar microorganismos no ya procedentes de un formulado comercial, sino también incluso procedentes de lo que denominamos té de compost, que son infusiones o mezclas de compost y agua y que van a aportar gran cantidad de microorganismos y por tanto un efecto beneficioso sobre la planta. ¿Qué buscamos hasta este punto? ¿Qué es lo que queremos buscar con un agente de control biológico o con un agente probiótico? Pues básicamente cuando vamos a manejar un cultivo, cuando tenemos en agricultura que manejar un agente de control biológico, lo que pretendemos es que básicamente tenga la mayor cantidad de armas o de herramientas, ¿vale? Pues para hacer lo que nosotros pretendemos hacer. Es decir, ¿qué queremos? ¿Una planta sana, una planta saludable? Pues vamos a intentar ver qué microorganismos hacen la mayoría de los mecanismos que están ya bueno, pues descritos, ¿vale? Aquí os he puesto algunos de ellos para no cansarnos ya desde por la mañana temprano y decir, vaya tostón que nos está dando Mila. Bueno, pues cuando aplicamos microorganismos tenemos una serie de mecanismos directos y una serie de mecanismos indirectos. Dentro de los mecanismos directos tenemos la competición, tanto por espacio como por nutrientes. Nos vamos a encontrar también con el efecto antibiótico, el efecto de aplicación de numerosos compuestos que son capaces de producir los microorganismos. Ahora veremos algunos de ellos. Y que van a tener efectos sobre los patógenos, ¿vale? Perjudicando al crecimiento, desarrollo y multiplicación de esos patógenos. También algunos microorganismos son capaces de hiperparasitar,
¿vale? Es decir, de alimentarse de otros patógenos. Y después veremos unos mecanismos indirectos como es el priming, ¿vale? O la preparación de la planta ante el ataque de posibles patógenos, que es lo que denominamos vacunación, normalmente de forma vulgar y por similitud a los humanos, y la resistencia inducida. Pero básicamente eso suelen ser denominados mecanismos indirectos. Entonces, si tenemos que buscar microorganismos que hagan todo esto, pues la verdad es que tienes que ir microorganismo por microorganismo estudiando cada uno de los mecanismos descritos. Pero sí se sabe que hay una especie, un género, mejor dicho, de microorganismos que es capaz de hacer todos estos que estamos aquí descritos, ¿vale? Y bueno, pues a estas alturas supongo que ya conocéis al hongo y es el género Tricoderma. Entonces, muchos ejemplos de lo que voy a poner aquí están referidos a tricoderma porque nosotros trabajamos, tenemos varios patentes con tricoderma y bueno, pues creo que la mejor forma de explicar es cuando uno sabe de en lo que trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a poner algunos ejemplos y creo que con eso pues se explican estos mecanismos. En el caso de la competición, pues fijaros, ahí tenemos una placa de Petri donde Tricoderma está creciendo de forma rápida y está creciendo sobre el patógeno al cual está intentando antagonizar, ¿vale? A la vez que está creciendo sobre él, se está multiplicando rápidamente y eso desde el punto de vista de un formulado comercial es muy importante porque nosotros queremos un microorganismo que se instale en el suelo o que se instale en la filosfera de la planta y que se instale y además sobreviva. Por tanto, para ello necesitamos que se multiplique rápido y además sea capaz de crecer bien sobre el suelo o sobre esa planta. Además, desde el punto de vista económico, nos interesa que, bueno, pues que sea asequible, ¿vale? Su compra sea asequible. Y, bueno, en el caso de tricoderma, pues podemos tener gran cantidad de esporas en sustrato económico. En cuanto a ¿Sí? Vale, que había escuchado algo por ahí. En cuanto a la antibiosis, es la capacidad antagónica que tiene la mayoría de los microorganismos, en este caso también hablando un poco de tricoderma, fijaros que nos podemos encontrar con una multitud de metabolitos que es capaz de producir. Los metabolitos que producen depende evidentemente de la especie. Tricoderma marcianum produce unos metabolitos, Tricoderma saturnisporum produce otro, pero sí que es verdad que son capaces de producirlo y además de forma volátil, tienen efecto tanto los volátiles como los no volátiles. Y aquí os pongo unos ejemplos que hemos hecho nosotros en el laboratorio y que, bueno, pues que están descritos también en la bibliografía donde podemos ver cómo los metabolitos de dos especies de tricoderma, tanto Tricoderma agresivum como Saturnisporum, son capaces de controlar la enfermedad, la podredumbre gris producida por Botrytis cinerea. Aquí tenéis solo los metabolitos, no está tricoderma y como vemos no se desarrolla la enfermedad. Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero ya en bandejas más grandes, sin unas condiciones de esterilidad en cuanto a lo que es la bandeja, porque está desinfectada, pero no está esterilizada. Y podemos ver, fijaros cómo tricoderma, los metabolitos de tricoderma agresivum son capaces de controlar la enfermedad, la podredumbre blanca producida por Sclerotinia sclerotium. Aquí tenemos los extractos de tricoderma, se ve la hoja totalmente limpia. Verde. Y aquí cuando se ha aplicado agua, no se aplica el extracto, vemos cómo se ha desarrollado la enfermedad sobre la hoja. Podemos ver incluso la formación de esclerocio y la contaminación por pues por otros hongos saprófitos que normalmente están en el ambiente. Y aquí vemos el efecto fungicida, que sí que es verdad que ha hecho un buen efecto evidentemente, sobre esclerotinia, ¿vale? Pero bueno, no se ve el fondo tan limpio como se ve en nuestro caso, en el caso del uso de los metabolitos de tricoderma. Por lo tanto, este ejemplo que está hecho sobre una bandeja, podemos ver que el extracto tiene la misma eficiencia que puede tener un fungicida.
porque una de las cosas más importantes es la percepción que tiene el agricultor con respecto tanto a los microorganismos como a los metabolitos que produce. Es decir, el efecto parece que es más lento y la percepción del agricultor es que un fungicida tiene más eficacia que el extracto. Como podemos ver, bueno, pues esto no es así. Aquí tenemos un ejemplo de un ensayo que se hizo frente al control para determinar el control de Phytophthora capsicum mediante diferentes tricodermas. En este caso tenemos tricoderma longibranchatum y vemos que la mayoría de las plantas están sanas. Aquí tenemos tricoderma agresivo. Esto es parte del trabajo de la tesis de Brenda que hizo aquí en España. Y bueno, pues aquí vemos el resultado del testigo, ¿vale? Es decir, aquí tenemos las plantas que no tenían tricoderma como han enfermado rápidamente. Y también, por supuesto, no todos los microorganismos que se ensayan tienen un efecto positivo. Y aquí podemos ver cómo, bueno, pues tenemos las plantas testigos, las plantas control, y aquí tenemos pues otros microorganismos que no han dado ese efecto. Evidentemente, cuando vemos esta situación, pues ya sabemos que este microorganismo no vamos a llevarlo a más, no va a ser aplicado en ensayos de mayor escala, puesto que si en maceta no ha funcionado, pues no pensamos que vaya a funcionar más, ¿vale? Y aparte es un riesgo hacer ensayos a gran escala cuando los microorganismos no funcionan. También estos suelen ser ensayos que se hacen aplicados en riego, pero también funcionan cuando se aplican enfermedades aéreas, ¿vale? En plantas, en ensayos en plantas. Aquí tenemos control de alternaria mediante Trichoderma atroviridae. Podemos ver cómo la aplicación foliar de esta tricoderma pulverizando sobre las hojas se produce una reducción de la enfermedad, ¿vale? Evidentemente no se va a producir una reducción total, ¿vale? No se va a anular la enfermedad al 100%, pero sí que es verdad que se ve un estado mucho mejor que en el caso de las plantas testigos. Ya veremos después a posteriori cómo el fungicida tampoco va a ser capaz de eliminar la enfermedad al 100%. Aquí tenemos lo mismo, pero en este caso para Passalora fulva, para Fulvia fulva, ¿vale? Y podemos ver cómo igualmente la aplicación de tricoderma en la pulverizada, pues se ve mucho mejor el estado de las hojas que en el caso de la no inoculación de tricoderma. Por tanto, los microorganismos nos ayudan a combatir enfermedades. En todos los casos que he puesto, siempre se ha aplicado el microorganismo de forma preventiva, ¿vale? Después se han hecho aplicaciones curativas, pero sí es importante que en este caso los microorganismos siempre estén presentes, ¿vale? Que el sofá esté lleno antes de que vengan los patógenos. Me he saltado, bueno, el último de los mecanismos directos es el hiperparasitismo. Tricoderma es capaz de hiperparasitar otros hongos, hay otros microorganismos que también son capaces de parasitar, como pueden ser bacterias u hongos que vayan a parasitar otros patógenos, como pueden ser los nematodos. Pero bueno, aquí tengo, como ya digo, ejemplos en los que trabajamos para no utilizar otros ejemplos. Y bueno, pues aquí podemos ver la aplicación de Trichoderma aggressivum para el control de esclerotinia y cómo las hifas de tricoderma son capaces de parasitar, ¿vale? Van rodeando y bueno, rodeando a alternaria, las hifas de alternaria, y donde van pudiendo, van haciendo una clavada. Aquí tiene una hifa que se clava sobre el tejido del patógeno y va succionando el contenido celular. Hicimos también un ensayo porque uno de los problemas de la mayoría de los patógenos que producen esclerocios es que los esclerocios se quedan en el suelo y las desinfecciones del suelo no son capaces de combatir bueno, pues a esos esclerocios, ¿no? La supervivencia de esos esclerocios. Hicimos ensayos de aplicación de tricoderma en suelo, ¿vale? Y vimos cómo tricoderma era capaz de degradar los esclerocios que estaban puestos en el sustrato. Y cuando esos esclerocios no presentaban tricoderma, no estaba la tricoderma presente, pues se producía la germinación de los mismos. ¿De acuerdo? Es decir, tricoderma también era capaz de degradar los esclerocios tan importantes, estructuras tan importantes que son las que permiten que estos patógenos estén año tras año, a pesar
de que nosotros quitemos nuestras plantas, nuestro cultivo. Pero ellos sobreviven. Yo siempre digo que en el ciclo de vida del patógeno, la parte más importante del patógeno es la supervivencia. Una vez que tienen la planta, lo tienen muy fácil, ¿vale? Porque tienen agua, tienen nutrientes, tienen todo lo disponible. Lo más difícil es cuando no hay planta, ¿vale? Pero los microorganismos, los patógenos van a producir suficiente estructura de resistencia para que los graduados en agronomía no se queden sin trabajo. Eso es importante. Bien, dentro de los mecanismos indirectos, quizá esto parece ya un poco más de ciencia ficción, pero son, bueno, pues mecanismos muy importantes porque activan los mecanismos de defensa que tienen las plantas. Las plantas tienen unos mecanismos de defensa, evidentemente no tienen anticuerpos, no es el mismo que nosotros, pero tienen unos mecanismos de defensa además muy sofisticados. Aquí voy a hacer una pasada por encima porque evidentemente no tengo mucho tiempo, pero esa preparación que siempre decimos, si aplicamos microorganismos en la semilla cuando vayan a ser sembradas, vayan a sembrarse, van a estar ya rodeadas por esos microorganismos y van a tener ese efecto. Esa preparación de la cual hablamos es muy importante para el desarrollo de esa planta, ¿vale? Estamos preparándolo porque hay un contacto directo a nivel celular, es decir, ya no es solo el microorganismo y la planta, sino que a nivel celular hay un reconocimiento, ¿vale? Y una cascada de señales que llega a toda la planta, a todas las células de la misma. Incluso, como ahora veremos, es capaz de modificar hasta la progenie. Por lo tanto, no me gusta utilizar el término vacunación, me gusta más, evidentemente, el término preparación de las plantas o lo que denominamos priming, que si no lo decimos en inglés parece que no es tan importante, pero esa preparación, pues fijaros, comienza con un diálogo molecular que existe, como ya he dicho, a nivel celular. Y eso puede ser tanto a partir de microorganismos o a partir de cualquier otro tipo de sustancia, es decir, los extractos vegetales también van a dar ese mismo efecto, ¿vale? Y bueno, pues esos metabolitos que va a presentar los microorganismos o esas sustancias, ¿vale? Van a actuar de licitores. Y esos licitores son los que van a dar esa señal, ¿vale? Esa unión con el receptor, dando cambio en el proteoma, en el contenido de las proteínas que hay en las células. Esa es la activación. Eso es lo que ocurre cuando aplicamos los microorganismos en la planta o bien en una semilla. Cambia el contenido, se activan genes, se silencian otros y a partir de ahí se empiezan a generar una respuesta que parece que va indicado más casi a la muerte celular, pero efectivamente lo que estamos indicando aquí es que algo está pasando en la célula y tengo que ponerme de uña, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que activar a la planta para que se entere de que algo está pasando. Si ese ponerse de uñas implica que la planta va a estar más sana, la planta va a estar preparada, pues genial, porque lo que vamos a tener es una activación de los mecanismos de defensa. Por tanto, va a haber un flujo de iones de células a células, se va a activar la respuesta oxidativa, ¿vale? La respuesta oxidativa porque va a implicar la muerte programada de algunas de las células y eso va a inducir lo que denominamos resistencia sistémica inducida en toda la planta, o bien también resistencia sistémica adquirida. Siempre en biología intentamos clasificar todo según qué microorganismo o según si es beneficioso o es patógeno el microorganismo que activa esta respuesta. La realidad es que todo es lo mismo. Es decir, cuando hablamos de resistencia sistémica inducida y resistencia sistémica adquirida, es exactamente igual. Lo único que es que la activación de esos genes van a dar lugar a la activación de moléculas que van a ser producidas en una mayor cantidad o una menor cantidad según qué patógeno. Pero la realidad es que es lo mismo, ¿vale? Es decir, normalmente tendemos a hablar de resistencia sistémica adquirida cuando está causada por un patógeno e inducida cuando un microorganismo es beneficioso. Y simplemente es porque las moléculas más abundantes varían.
En el caso de la resistencia sistémica adquirida, nos encontraríamos con el ácido salicílico y con la resistencia sistémica inducida con el jasmónico. Pero es verdad que ya hay incluso artículos que no difieren, es decir, que no hay diferencias significativas en cuanto a la producción de esas moléculas. Por lo tanto, es muy complicado. Es decir, esto, por eso decía que parece como ya más de ciencia ficción, porque intentar manejar o estudiar a nivel celular toda esta respuesta es muy complicado. Y esto se complica mucho más cuando además lo que queremos es ver la respuesta de un cultivo frente a la aplicación de un microorganismo. Y podemos tener una activación de una respuesta en el caso, por ejemplo, del pimiento, pero no para el tomate, en el caso de que apliquemos el mismo microorganismo en las mismas condiciones, en la misma dosis, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es bastante complicado porque decirle a un agricultor, no, no, este microorganismo funciona muy bien en el tomate, pero no funciona muy bien en el pimiento. Eso hace, como he dicho antes, que la percepción de los agricultores con respecto a este tipo al manejo de estos microorganismos, pues sea un poquito más recortada que con el uso a lo mejor de un plaguicida. Bien, aquí tenemos, fijaros, antes he puesto la aplicación de alternaria, perdón, el control de alternaria mediante tricoderma troviridae cuando aplicábamos el producto foliar, ¿vale? Es decir, lo aplicábamos directamente, teníamos una enfermedad aérea y aplicábamos tricoderma de forma aérea. Aquí, sin embargo, hemos aplicado tricoderma mucho antes de que empezara la enfermedad, aplicada por riego. Y hemos visto casi que la respuesta que hemos obtenido es mucho mejor, ¿vale?, que la que hemos tenido antes, cuando aplicábamos foliar. Es decir, aquí la estamos aplicando en riego. Y vemos que la respuesta, bueno, pues una reducción del estado de afectación de los foliolos, ¿vale? Incluso esa reducción de aplicación en riego, va el rato muy lento, no sé por qué, supongo que porque tiene muchas fotos y tira mal. Aquí vemos que la aplicación del fungicida, cuando está el fungicida, tenemos más afectación de alternaria que en el caso incluso de, no digo ya que del control, porque estamos un poco mejor, pero por supuesto que la aplicación en riego. Esto es una resistencia inducida. No hay contacto entre el patógeno y el agente de control biológico, ¿vale? Pero ha funcionado, siempre que sea preventivo. Aquí tenemos exactamente lo mismo para Fulvia. Hemos obtenido los mismos resultados. Hemos aplicado tricoderma en riego y se ha producido una mejora del estado de los foliolos cuando, pues cuando se ha aplicado Fulvia mediante pulverización. Es una prueba de que funciona. Pero también la mejora, la resistencia inducida, también mejora cuando aplicamos sustancias. No tiene que ser solo la presencia del microorganismo. Pueden ser metabolitos del microorganismo o también puede ser cualquier otro elemento, como por ejemplo el silicio. Aquí vemos un cuadro en el que se observa cómo se produce un incremento, ¿vale?, del grosor de la cutícula tanto en las hojas como en el tallo, en diferentes cultivos. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué implica el grosor de la cutícula? Porque cuando nosotros decimos que la planta genera resistencia, la aplicación de un elicitor o de una sustancia ha dado lugar a una resistencia, lo que pasa muchas veces es que cambia, la planta cambia. En este caso, la aplicación del silicio hace que se incremente la cutícula. Evidentemente, nosotros no llegamos al campo y decimos, oh, qué hoja, qué plantas que tienen la cutícula muy gruesa. No, porque el grosor de la cutícula se incrementa en tamaños de micra, son imperceptibles. Pero para botrytis, por ejemplo, eso sí le afecta, porque botrytis, en aquellas plantas donde se ha producido un incremento en el grosor de la cutícula, no puede penetrar esa hoja, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, la aplicación de silicio ha dado lugar a una resistencia de la planta a botrytis, que es donde queremos llegar. Y a lo mejor nuestro interés en la aplicación del silicio no era esa, no era controlar botrytis, ¿vale? Era simplemente pues, una bioestimulación de la planta. Por lo tanto, a donde quiero llegar es que la aplicación de cualquier elemento, de cualquier sustancia, que tengan los microorganismos, como puede ser el ADN, azúcar, paredes celulares, metabolitos volátiles, el ATP, proteína, microorganismos patógenos o bien microorganismos beneficiosos, pueden dar lugar a una preparación de la planta, ¿vale?
Si es a nivel de semilla y a nivel de plántula, mucho mejor, porque la planta ya está preparada desde el principio. Y esto, como ya he comentado antes, en cultivo, cuando tengamos la nueva semilla, van a tener también cambios que son heredables, ¿vale? Ese silenciamiento de genes y esa activación hace que pueda ser heredable. Otra forma de aplicar los microorganismos que a mí me gusta mucho es la aplicación de té de compost. Aquí tenemos una muestra en placa de Petri de la aplicación de té de compost. Aquí, en teoría, hay muchísimos microorganismos en esta imagen, pero no se ven. Hay tantos que están microscópicos, ¿eh? Aquí tenemos una hoja regada con té de compost y bueno, pues son ensayos que se han hecho donde se observa que no crece para nada el oidio, ¿vale? Se controla muy bien. Aquí tenemos una imagen, no quiero complicar mucho, he quitado todo lo que es el análisis estadístico. Y aquí tenemos un ensayo en el que se hizo aplicación de té de compost de orujo de vid, tanto en preventivo como en curativo, para el control de oidio en plántulas de melón. Aquí podemos ver la escala, se ve a nivel 0 planta sana y planta 5, pues lo que sería el nivel 5 planta muerta, ¿vale? Pues bien, podemos ver que la aplicación del té de compost de forma aireada, elaborado con aire, con aireación o sin aireación, y a diferentes proporciones, ya sea un tercio o un cuarto, dar un control muy bueno de la enfermedad con respecto al testigo. Es decir, ha sido capaz de controlar la enfermedad tanto si la aplicamos de forma preventiva como si la aplicamos de forma curativa. Lo mismo para Mycopharella meloni, Didymera bryonae, que era el nombre antiguo, ¿vale? Aquí lo único, perdonadme, la escala está al revés. 0 es planta muerta y 4 es planta sana. Bueno, pues podemos ver cómo se produce un mayor control, un mayor número de plantas sanas, ¿vale? Cuando aplicamos diferentes tipos de té de compost en el control de Mycopharella meloni, ¿vale? Eso desde el punto de vista, fijaros que todo lo que he hablado es con respecto al control, pero también nos interesa que cuando aplicamos microorganismos, cuando aplicamos todas estas sustancias, además tengamos un efecto bioestimulante, mejoren la planta, ¿vale? Aquí tenemos la aplicación de microorganismos con respecto a la no aplicación en estado de semillero, en estado de plántula. Y aquí, pues lo mismo, un té de compost aplicado, un té en este caso de sustrato agotado de champiñón, da un incremento en la longitud media del tallo y de la raíz, ¿vale? Cuando aplicamos ese té de compost. Ya digo que no quiero que nos centremos en las gráficas, pero sí que mejora bastante pues, la situación. Si me decís como recomendación, que es el título de esta charla, de esta clase, ¿cuál sería mi recomendación? Pues aplicar estos microorganismos en el semillero. Es decir, que la plántula, cuando va a ser sembrada en el cultivo, o sea, en nuestra explotación, en nuestro invernadero, ya lleve los microorganismos. Y es debido al efecto prioritario, a ese efecto del sofá que yo os digo, llegamos y está vacío el sofá. Yo soy el primero, yo soy el que llego, el que cojo el mando a distancia, incluso si hay una cervecilla, la única que queda, pues me la quedo yo. Es el efecto prioritario. Y nos va a permitir tener un mayor volumen de raíz y mejorar la captación de nutrientes. Lo que está claro es que en ese semillero tenemos que hacer estudios de dosis, porque sabemos que los microorganismos cuando tienes una dosis baja, a lo mejor no tiene efecto, pero en dosis alta puede ser perjudicial. Ver para qué cultivo es favorable, porque no siempre es bueno para todo. Qué tipo de sistema de cultivo, si es en bandeja de semillero, qué tipo de bandeja de semillero, si es en maceta, ¿vale? Y por supuesto, qué modo de aplicación voy a tener, si es por riego o bien va a ser mezclar sustrato. Esto es importantísimo, tenemos que perder tiempo en esto porque va a ser el éxito del semillero a posteriori. Para finalizar, solo deciros que ahora que está de moda la palabra SMART, yo el inglés no se me da muy bien, pero SMART es algo que lo tenemos ya clavado, ¿no? en nuestras venas.
Por lo tanto, ese SMART, esa inteligencia, tenemos que aplicarla en agricultura. Tenemos que hacer una agricultura inteligente enfocada al mantenimiento del microbioma del suelo y de la planta, es decir, al conjunto de microorganismos que tenemos en nuestra planta y en nuestro suelo, y sobre todo a que no pierdan las funciones que van a tener esos microorganismos, ¿vale? Manejar bien el suelo y manejar bien el ambiente. Como yo le digo a mis alumnos, si no hemos tenido enfermedades, ¿por qué vamos a desinfectar el suelo? ¿Qué queremos? ¿Dejarlo más vacío de lo que lo tenemos? ¿De acuerdo? Pues estoy a vuestra disposición para que me preguntéis todo lo que queráis y espero que bueno, no os hayáis dormido con mi charla. Muchas gracias por todo. Bien, buenos días. Veo un poco ausente la presencia de alumnos. Está muy diversificadas las actividades en la mañana. ¿Hay de parte de los asistentes algún comentario o pregunta de ustedes para la doctora? Venga, que no me como a nadie, que estoy muy lejos. ¿No hay ninguna? No hay esa inquietud de que cómo mezclando bichos de diferentes, se tenga un control en el desarrollo sanitario de la planta, ¿no? ¿Estaba muy claro? Sí, sí, doctora. Que no les doy miedo. Sí, Solo quisiera que les explicara un poco a los chicos lo difícil que es trabajar con microorganismos y cómo se tienen que desarrollar también con el cultivo, las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta en cuanto al ambiente, el manejo del cultivo y todavía ver si la eficacia del microorganismo. Pues sí, la pregunta que me hace es una de las más difíciles que me puedes hacer porque es muy complicado. Es decir, nosotros llevamos ya 20 años intentando introducir el control biológico en enfermedades. El de plaga está bastante desarrollado aquí y evidentemente es algo que es mucho más fácil porque las plagas se cuentan, los enemigos naturales se cuentan. Podemos ver pulgones parasitados, podemos hacerle mostrar al agricultor que el parasitismo o la depredación se está desarrollando. El agricultor lo ve y puede contar, ¿vale? La reducción en mosca blanca y en tris que pueda tener el cultivo. Sin embargo, cuando tú le dices al agricultor, aplica tricoderma o aplica bacillus o aplica pochonia que te va a servir para el control de nematodos, y el agricultor lo echa al suelo antes de que tenga la enfermedad. Y viene el momento de las condiciones ambientales donde se va a producir la enfermedad. Yo qué sé, si tenemos milio, pues tenemos una humedad bastante elevada o tenemos las condiciones favorables. El agricultor le da miedo pensar que con lo que ha aplicado, con ese microorganismo, va a tener un control de la enfermedad. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que aplica los pesticidas y al aplicar los pesticidas, pues se reproduce la eficacia que ha tenido o que puede tener ese microorganismo. Yo lo entiendo. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Nosotros no podemos ver los microorganismos que hemos aplicado al suelo, no lo vemos, no lo podemos contar y claro, pues al final nosotros lo que tenemos es producción. ¿De acuerdo? Necesitamos pagar las facturas al final de mes, al final del cultivo. Y es muy complicado. Entonces, hacerle ver a un agricultor que la aplicación de esos microorganismos puede tener la misma eficacia que un fungicida es muy complicado. Pero nuestra misión es convencer a ese agricultor que haciéndolo bien, manejándolo bien y no teniendo un suelo desnudo, ¿vale? Que eso es importantísimo, es decir, mantener una microbiota
estable en el suelo de forma continua, vamos a poder tener cultivos sanos. Y eso lo tiene que ver el agricultor por su propia experiencia. Es decir, el primer año no lo verá, el segundo, cuando, como ha ocurrido en la legislación europea y española, donde se ha producido una reducción masiva de materias activas y el agricultor no tiene cómo manejar muchas enfermedades, como puede ser Phytophthora, el agricultor no le queda otra que ponerse las pilas y decir, vale, pues voy a hacer lo que me está recomendando. Entonces, el agricultor va viendo con sus propios ojos, aunque no vea el microorganismo, el efecto beneficioso. Hay que entender que en el campo, es decir, si en 1850 se descubrió el mildio de la patata, ¿vale? Phytophthora infestan. Todavía sigue habiendo mildio del tomate producido por Phytophthora infestan y mildio de la patata. Es decir, no hemos sido capaces de eliminar el patógeno, ni vamos a ser capaces de eliminar ninguno. Y se mantiene estable el 30%, ¿vale? Ese 30% de daño causado por enfermedades a lo largo de la historia, ¿vale? No vamos a ser capaces de reducirlo. Y a lo mejor no lo hacemos porque no lo hacemos bien. Y además incluso se está incrementando nuevas enfermedades, aparecen nuevas razas y no lo estamos haciendo bien porque estamos quitando muchos microorganismos debido a la aplicación de pesticidas. Tenemos que mejorar el manejo y eso lo tiene que ir viendo el agricultor, se tiene que convencer, no le queda otra, ¿eh? Es verdad que el fungicida o el pesticida en concreto es mucho más directo y lo ve de forma más efectiva, pero una vez que tengamos el suelo lleno de microorganismos, a Fusarium le va a costar mucho trabajo llegar, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que hacer, conseguir que no lleguen los patógenos, a base de incorporar endofitos en las raíces, microorganismos que se instalan, tricoderma, bacillus, porque muchos, ya hemos visto que bacterias y hongos pueden instalarse de forma simultánea en la raíz, ¿vale? Se tiene que estudiar el efecto práctico, ¿vale? No tanta literatura, porque literatura tenemos mucha, pero tenemos que adaptar toda esa información científica a nuestro cultivo y practicarla. No sé si he explicado porque es que es muy complicado convencerlo. Sí, claro. Hay varios comentarios en el chat. Le Sí. envían varias felicitaciones por su ponencia, que es muy interesante. Y hay una pregunta que indica, ¿en dónde podemos ver más sobre su trabajo e indagar más sobre el tema? Vale, pues Brenda tiene mucha bibliografía, pero bueno, pues en internet, en Google, poniendo en nuestro equipo, puede sacar muchos de los artículos que tenemos ahora mismo de Trichoderma agresivum y demás. Si manejáis la base de datos de Scopus, ahí metéis nuestros nombres y salen los artículos, ¿vale? Y si queréis, bueno, pues os mando alguno de ellos. Brenda lo tiene directamente porque muchos de los ejemplos que he puesto aquí, ella le va a sonar, pero muchísimo, ¿eh? Le suena bastante. Y me ha gustado ponerlo porque, como he dicho al principio de la charla, la echo de menos y digo, bueno, pues un poco un homenaje por su trabajo, que también trabajó mucho cuando vino aquí. Muy bien, muchas gracias, doctora. A Doctora, voy a vosotros, hacer un comentario o más bien una pregunta sí, completamente fuera del tema, sí, porque bueno, yo salí hace más de medio siglo de la licenciatura sí, y ayer. en mi tiempo no había tantas mujeres, más bien no había ninguna mujer estudiando. Y Ajá, bueno, pues he visto la evolución que ha tenido y la participación femenina en la actividad científica y más en esta carrera que muchos pensarían que es exclusiva de varones. Pero bueno, una simple curiosidad, Mila, sí. ¿de qué tipo de nombre es o de qué origen es? Me llama la atención. ¿El nombre? ¿Mi nombre? Bueno. ¿Sí? A ese te refieres, ¿no? A Sí, mi sí, nombre. sí, su nombre, su nombre. Mila. Mi nombre es de una virgen, la Virgen Milagrosa. Bueno, es la patrona o la virgen que lleva las monjas de la caridad.
Y bueno, yo nací el día 27 de noviembre y bueno, pues mi madre, muy original, me puso el nombre del día que nací. Por suerte me puso nací el día de la Milagrosa, que con el apellido que tengo, pues soy una bellísima persona, soy muy buena, soy milagrosa y además santo de apellido. Pero con respecto a lo que dices de la mujer, la verdad es que a mí me gusta que se haya incrementado mucho el número de mujeres que están trabajando en agricultura y sobre todo en un ambiente, como bien has dicho, que es típico de hombres. Los agricultores se fían mucho de esas mujeres trabajadoras, de esas mujeres que han estudiado el grado en agronomía, cosa que me gusta también mucho más porque la mente está cambiando y bueno, yo no me considero feminista ni mucho menos, sí me considero que somos iguales, que hay mujeres valiosas, hombres valiosos y que cuando una mujer va y le explica a un agricultor todos estos temas de control biológico de enfermedades, el agricultor tiene que decir amén y dice, venga, vamos a probarlo. Y más porque eres mujer. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias por la A información vosotros y por perdón, invitarme, ha sido un placer estar perdón que aquí me con salí vosotros. del tema. Sí, entonces voy a dar lectura a la constancia de su participación. Desde luego que esto se le hará llegar por otro medio. Muy bien. Y así dice, la Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la doctora Mila Santos por su participación como ponente en la conferencia Recomendaciones de uso de microorganismos en agricultura protegida, con un total de 1 hora en el marco de la realización de la Semana de Agronomía el 2023, llevada a cabo en las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida de manera híbrida. Irapuato, Guanajuato, abril del 2023. Atentamente, el doctor Rogelio Costilla Salazar, director de la división, y la doctora Ana Isabel Mireles Arriaga, directora del Departamento de Agronomía. Muy Muchas bien. gracias y felicidades, doctora. A vosotros. Muchas gracias. Bien, tenemos 7 minutos de receso para continuar con la siguiente